Muy bien, pues empezamos con agosto. Hacía un montón que no abría yo el programa. Supongo también relacionado a que no cojo películas antiguas, tengo que coger películas que tengan mucho más tiempo. Voy a intentar Hoy no hay hacerlo, pero ninguna bueno. antigua, diría No, yo. No, de hecho la, hoy la más estamos un antigua, entre poco. comillas, es la tuya. Bueno, y la siguiente. Pues fíjate, y de 2013, o sea, es Mm. que, bueno, en fin, lo intentaré para la próxima vez. Em, Vamos a ir con la sinopsis de la película y ya pasamos a comentar cosas de la misma. Película de 2013, dirigida por John Wells, con título, con un subtítulo en la versión original, que es August Osage County. Dice así: los Weston viven en una gran mansión en las afueras de Pawhuska, en Oklahoma. La desaparición del padre en extrañas circunstancias hace que la familia se reúna y que todas sus miserias salgan a la luz. Adaptación al cine de la obra de teatro homónima, ganadora de un Tony, que a su vez adapta una novela ganadora del premio Pulitzer en 2008. Bueno, eh, como dije, dirigida por John Wells. Lo último que ha hecho John Wells ahora mismo, cuando nos escuchéis, será dirigir uno o dos capítulos de La Asistenta, esta serie de Netflix con Margaret Qualley de protagonista, que la verdad lo ha petado bastante. Yo no la he visto, pero sí que las críticas y demás la han alzado mucho. Eso es lo último que ha hecho John Wells. Esta película tuvo bastantes nominaciones, pero sobre todo relacionadas con la interpretación, en concreto la interpretación de Julia Roberts y la de Meryl Streep como actriz y actriz secundaria. Eh, por cierto, se le considera en esta película, desde los galardones, desde el jurado, ¿no? Desde la Academia de Cine, también la Academia de Cine Extranjera de los Globos de Oro, actriz principal a Meryl Streep y actriz secundaria a Julia Roberts. Que eso también hay que matizarlo. Es discutible hasta cierto punto. Y bueno, la película rápido introduce sus créditos, ¿vale? Hay unos créditos iniciales bastante rápidos. Me preguntaba a mí mismo mientras veía la película si hay algo que te pueda poner más contento que leer en los créditos iniciales que la banda sonora de la película está compuesta por Gustavo Santaolalla, al cual, por cierto, no se le explota mucho en esta película. Ya te he dejado apuntado que se le utiliza sobre todo como para transiciones, porque esta película está muy enfocada, aún más incluso que todos lo saben, en su estética teatral, en su tono teatral. Es decir, esta película es una obra de teatro transportada a una obra cinematográfica, transformada en una obra cinematográfica, eh, casi hasta el punto al que llegaba, por ejemplo, la película de Sally Potter, The Party. Party. Sí, Mm. casi hasta ese punto, porque para que nos ubiquemos, en esta película hay algunas escenas fuera de esta casa, ¿no? De esta casa principal que vemos, pero no hay muchas. Digamos que la que más despliegue acarrea a una producción, la que más despliega acarreó a la producción de la película, sería una escena en la que Meryl Streep sale corriendo. El personaje de la madre de Meryl Streep sale corriendo por el Prado y Julia Roberts tiene que ir detrás de ella. Y exceptuando esa escena, no hay ninguna secuencia o escena más que tenga un gran despliegue, quizá una, pero también se puede hacer muy teatral, en la que va a buscar Chris Cooper a su hijo, que interpreta a Benedict Cumberbatch, y por cierto se ve una, digamos, un graffiti de un nativo, que también es un tema que toca la película,
pues eso, el tema del racismo y sobre todo, ya no del racismo, sino yo creo que lo normalizado que está, ¿no? En la sociedad. Incluso los personajes de sus hijas, digamos que le echan la bronca a Meryl Streep y no acaba, digamos, y en la próxima frase ellas dicen una racistada, ¿no? O sea que tampoco, em, tampoco vemos un cambio real entre generaciones. Dicho esto, la película empieza con Sam Shepard citando a T.S. Eliot. T.S. Eliot, bueno, citándolo y ya avisándonos de que la frase que va a decir se le atribuye a él, pero que le han dicho pues todas las personas, ¿no? A lo Mm. largo de la vida, de la existencia, que es básicamente que la vida es muy larga. Eh, a ver, todos sabemos lo que implica esa frase, pero esa frase está muy unida con el sentido de la película, yo creo. Es decir, la vida es muy larga porque ya no solo por el tema del pasado y demás, sino porque lo tenía por aquí apuntado. Eh, vamos a ver. A ver, el tema de la vida es muy larga, efectivamente. Significa no solo que en ella van a ocurrir muchas cosas, es decir, que da tiempo a que ocurran muchas cosas, Mm. sino que da tiempo a que las cosas vayan y vuelvan. Es decir, Ya. a que retrocedan, Sí, ¿no? sí. A que nos vuelvan las cosas, ¿no? Y en esta película, que por cierto es un melodrama, Sí, ahí me tenéis que explicar, porque yo nunca he entendido Eh, muy bien la diferencia entre drama y melodrama. claro, a ver, vamos a detenernos entonces aquí, que es muy interesante además el tema de drama y melodrama. A ver, el, las películas de Almodóvar son melodramas en general. Eh, Sí, yo creo pero que por la... ¿qué Claro, añade? yo creo que el melodrama es un poco, eh, diciéndolo de una manera vulgar, el salseo, ¿no? O sea, yo creo que esa es la diferencia entre un drama y un melodrama. Es decir, el melodrama tiene un contenido muchísimo más, em, digamos, susceptible a los problemas interpersonales eh, que pueden ir desde los cuernos, el hijo que tuviste con otra persona Hmm. y demás. Y yo creo que el drama se sí, refiere, no sé. sí, bueno, el melodrama yo entiendo siempre que existe dentro de las películas u obras de teatro a las que se refiere este género. eh, Películas que abordan el drama de una manera mucho más, con una intensidad emocional mucho más grande, ¿no? Ajá. Yo pensaba que Y tenía algo que ver con la música, por eso de melo, pero decía, en verdad en cualquier drama se puede usar música. mm, sí, Ujú. sí, sí. Tengo aquí la definición delante, dice obra literaria, teatral o cinematográfica destinada al gran público que presenta sucesos dramáticos o violentos para exaltar los sentimientos, a menudo de modo exagerado y con una Hmm. escasa elaboración psicológica y artística. Vale. Bueno. Supongo, supongo que ahí, en esto último de exagerado y demás, ya no en la parte de escasa psicológica elaboración. Yo creo que ahí sí que comprendemos mucho lo del tema de que las películas de Almodóvar sean melodramáticas, ¿no? Al final, los personajes muchas veces exageran mucho lo que están viviendo, pienso yo, vamos. Y yo creo que en esta película los dos motores de la misma, los dos personajes que son los motores de la misma, que son la madre Meryl Streep y su hija Julia Roberts, yo creo que se las puede encasillar, ¿no? Etiquetar dentro de que son los personajes que más exageran sus emociones, las Hmm. exaltan más, ¿no? Que Sí. por cierto, aquí quería tirarle un capote a John Wells, el director de esta película, porque, y esto lo voy a decir, y quien quiera, o sea, quien sea fan de Julia Roberts o Meryl Streep, se lo puede tomar
o mal o bien. Pero siendo dos actrices tan absorbentes que se roban tanto el show, conseguir que otras cosas que no son ellas, como la historia, la banda sonora, los espacios, los demás intérpretes, destaquen, me parece muy reseñable. O sea, muy destacable para ti como director de una película. De hecho yo tenía apuntado eso, ¿no? El tema de que si bien es verdad que es una película, como dijiste, muy teatral, en el que suelen primar más o suelen destacar más los elementos referidos al guión y las actuaciones, yo creo que John Wells sabe perfectamente exprimir cada escena de una manera muy efectiva. O sea, yo, por ejemplo, la mejor secuencia de la película, que para mí es esta de la cena, creo que a nivel interpretativo, a nivel de dirección y a nivel de montaje también, creo que es perfecta. O sea, porque va, digamos, transmitiendo como al principio con al principio con un toque de comicidad, con la bendición del personaje de Chris Cooper, que me parece muy divertida, hasta que se va en la escena tornando mucho más y mucho más dramática, sin que pierda efectividad. Y yo creo Y que luego aparte de vuelve a la que comedia. los textos... Luego vuelve Mm, y transita. Eso me mm, parece una buena sí, muestra en este programa que vamos a hablar de los núcleos familiares, de lo que es una familia. Porque tú en reuniones familiares o en un día a día con tu familia, normalmente en una conversación llega un punto en el que puede que discutáis y luego, en verdad, esa discusión igual consideráis que mm, tampoco importa tanto y que podéis pasar página, decir una cosa más ligera, luego igual volver a algo un poco más grave, porque al final ese tipo de relaciones son así y muchas veces pasas de largo algo dramático o así por no tener esa discusión y de la misma forma con algo cómico, entonces estando sobre la mesa un tema dramático, sí que es verdad que a veces dicen, bueno, vamos a otra cosa y continuamos esta discusión en el momento que sea. Me recuerda, por ejemplo, en cómo conocí a vuestra madre, Marshall y Lily, muchas veces discutían y decían pausa. Y decían, luego ya retomaremos la discusión, pero vamos a estar otro rato porque mucho tiempo seguido discutiendo es malo. No quería pasárseme porque has hablado de la cita de T.S. Eliot en el significado que podía tener y a mí me gustó de esa cita que muestra que muchas veces las citas son una mierda. O sea, yo no me fío demasiado de la gente que siempre habla citando a otras personas, porque muchas veces esos comentarios son redundantes. La cita es redundante y te sustentas en que la persona que la ha dicho puede ser importante o no. Y no sé, yo no, por muy buenas frases que diga la gente, no me parece muy bien que se adueñen esas personas de esa frase y por eso ese comentario de dice, esto lo dijo mucha gente y después mucha más, solo que este hombre fue el primero que lo escribió. Pues me parece como muy certera el mostrar esto. Bueno, como muy certero también era el personaje de Sanséfara en la película, ¿no? No mucho, vamos, no mucho después de decir esa cita ya ocurre, digamos, un poco el boom, ¿no? Que hace que toda la película ya arranque y que empiece a cobrar sentido. También hay que mencionar cuál es un poco la clave de un núcleo familiar. Oscar comentaba ahora algo cotidiano, que es el tema de que discutamos, que después nos reconciliemos y que luego pospongamos una discusión porque podemos coexistir con con posponer esa disputa. Pero ¿cuál es el concepto que
más debería de, digamos, mm, categorizar una familia, yo creo que es la unión. Lo decía Meryl Streep, decía, la familia tiene que estar unida. Pero claro, justo después ves lo que significa para ella esa unión. Claro, Claro, para ella, eso creo que es un ejercicio para ella, es que es un ejercicio de egoísmo al final, porque claro, o ella sea, quiere, sobre todo se lo dice al personaje de Julianne Nicholson, que es su hija más pequeña, que ella quiere marcharse, pero le dice esa frase, o yo entiendo que le dice esa frase porque es que quiere que se quede cuidándola y que no y no permitirla salir de esa, o sea, es decir, buscarse la vida, o sea, o cómo decir, o volar libre, por así decirlo, la quiere como para ella. claro, Entonces, es es lo que como yo interpreto más aún ahí. permanecer. O sea, Claro, para el personaje de Meryl Streep es permanecer en la misma casa, en el mismo pueblo, en las mismas habitaciones, todos los días, las mismas reuniones. Al final, yo creo que en el cambio también está la unión. Si no, no podríamos tener amigos desde los 3 años y seguir unidos o sentir que seguimos estando unidos. Yo creo que con la claro. familia lo mismo, ¿no? Por mucho que tú te puedas mudar, puedas que al final ya yo creo que ahí se está viendo de una manera muy superficial este tema de la unión. Es decir, porque es un cambio, digamos, geográfico, físico, lo que más marca, sino yo creo que lo que más marca es un cambio como en tu paradigma o en tu sistema de valores. Yo creo que sería lo que más me podría desunir o unir a un familiar. Es decir, que nos viésemos muy opuestos en nuestra manera de ver el mundo. Pienso yo que es el cambio real o lo que más me uniría o me desuniría a, a un familiar. Y, y bueno, ya ha dicho Iván el tema de la escena de la cena, que probablemente compone la mejor parte de la película, la más acertada. Eh, Luego también se toca, ya digo, como dije antes, mínimamente el tema de los nativos americanos. Y luego también hay eh, buenas, o sea, conversaciones y estructuras de guión rápidas, muy buenas. Se me viene a la cabeza, tampoco sin hacer mucho spoiler, pero se está, digamos, hay un momento de la película en el que se está abusando de una menor, aprovechándose de la situación de una persona mayor de una menor, y la madre de esa persona baja o sea, digamos, eso está ocurriendo fuera y entonces baja las escaleras y lo ve, se entera de eso y le reprocha a esa persona mayor durante un buen rato lo que está haciendo, la hija se enfada, después de enfadarse, el marido, es decir, su padre, eh, le dice que no le grita a su madre y demás, la madre también le implora que no le grita a su padre y luego le hace un comentario, la hija al padre, haciendo alusión a que a él, que ha estado engañando a su mujer, también le gustan jóvenes. Entonces esa impertinencia hace a la madre abofetear a su hija. Y digamos que hay un segundo en el que piensas que, que eso une al matrimonio. Porque es como que abofetearle en ese momento lo que hace es defender al personaje de su marido. Pero claro, su marido está en desacuerdo con, con el haberle pegado una bofetada, ¿no? Entonces, al final el marido se acaba enfadando con la madre y precisamente acaba siendo el boom para esa relación, lo cual me parece resumirlo todo eso en una escena sola, me parece eh, espectacular. Supongo que aquí, más que a John Wells, que es el director de la película, se lo debemos más a esta Tracy Ollis, creo Es que se llamaba, o Tracy Letts, pero es hombre. Tracy Letts. Ah, De es hecho, hombre. Tracy sí, de hecho te iba, Ujú. iba a comentar que es guionista y es actor.
De hecho, en Lady Bird, yo no sé si hace del padre de Saoirse Ronan. Bueno, sale en La Gran Apuesta también, sale en Le Mans 66, que hacía de Henry Ford II. Vamos, es dramaturgo también. De hecho, guionizó un par de películas también, Killer Joe con Matthew McConaughey y Pug con Ashley Judd y Michael Shannon, que las había dirigido William Friedkin también, con un, creo que ya lo he dicho, pero lo repito, un estilo teatral. Y creo que efectivamente lo que te dices tú, Dani, sí que se le merece un reconocimiento también por lo bien que escribe sus diálogos y lo bien que trabaja todas las tramas y todas las subtramas que hay en la película. Porque, por ejemplo, a mí también me parece muy destacable la subtrama entre Chris Cooper, Benedict Cumberbatch y Margot Martindale, padre, hijo y madre, que, que creo que están muy bien también, aparte de que los tres están espectaculares, sobre todo porque destacan más, porque tienen más tiempo en pantalla Chris Cooper y Margot Martindale. También creo que está muy bien implementada dentro de toda la historia y me parece, sobre todo el personaje de Chris Cooper, muy entrañable. Y como a mí es de los que más me gustan en esta película. Bueno, de hecho él y Margot Martindale yo creo que destacan igualmente que Meryl Streep o Julia Roberts también a nivel interpretativo. Porque yo, llevando un poco la contraria con eso, a mí el personaje de Benedict Cumberbatch, igual por ser Benedict Cumberbatch, me sobra un actor así, entrando ya con la función a la mitad. Sobre todo porque esa subtrama parte de que toca un poco con el incesto y ya es incesto nivel 2 para luego ser nivel 3. Entonces no me parece que agrave algo cuando ya es algo que me parece inmoral, pues ya es darle un plus que a mí particularmente no me llama especial la atención. Esa escena también que decís del hombre abusando de la chica únicamente tiene metida la mano en su espalda y creo que nos parece súper violento y la está tocando la espalda. Lo que pasa que tiene un poco la mano metida en la camiseta, pero dices, ahí ella como mucho la puede estar acariciando la espalda, pero es que es deleznable. Que me llamaba la atención porque al final los que, tanto el hombre que lo estaba haciendo como la madre de la niña, eran los protagonistas de Jobar, de la boda de mi mejor amigo. Y en esta son rivales absolutos. Sí, sí. También yo creo que la película para mí es de más de dilatada. O sea, es tan teatral y tan académica que a mí esas 2 horas se me hacen un poco cuesta arriba. Y no estoy diciendo que haya que cortar nada, pero igual sí que había algún momento de plano contra plano que duraba de más, o muchas veces se recreaba tanto una conversación y de vez en cuando para dar naturalidad volvía otra vez como para generar un arco en la conversación que tuviera sentido esa subida y bajada, pero llegado un momento igual no necesitabas de nuevo crear ese arco porque ya habías entendido ese juego. Y sí que me pasó que al final me pareció que estaba de más de dilatada en algunas conversaciones que llegado a un punto se me hacían eternas. Muy bien, pues dicho esto, que de hecho con esto último que has dicho sí que me ha pasado alguna vez con Julia Roberts en la película. Me parecía que quizá hasta podía ser ella misma, ¿eh? Y no el guión de la película. Podía ser ella misma la que estaba dilatando la propia escena, que vamos, me lo creería perfectamente. Dicho esto, antes de pasar a la siguiente película, 3 cosas. La primera, que Gustavo Santaolalla sí tiene buenos temas en la película, aunque haya mencionado que se utiliza sobre todo en transiciones, y además utiliza muy bien música, digamos, de otros compositores, ¿no? Para insertarla en la película. Lo segundo también que quería decir es ¿dónde está la película?
La película está para ver en Filmin y en Amazon Prime. Y bueno, lo último que quería decir es que eh, me da un poco de pena que siendo una película que tiene, pues eso, un personaje trágico, ¿no? Como el del padre, que está tan relacionado con la literatura, que se hable de los libros y tal, y que luego solo se utilice lo de T.S. Eliot, que por cierto escribió Ulises, que es increíble, una obra increíble. Me da un poco de pena que no se haga más referencial a la literatura en algún momento. Mm. Eh, no sé, supuestamente hay un momento en el que el personaje de Ewan McGregor eh, lee unos poemas en el funeral, pero eso no lo ves en la película, simplemente se dice por parte de los personajes. Bueno, que simplemente creí, hacía mucho tiempo que no la veía, creía viéndola otra vez que iba a tener un pozo más grande el tema de la literatura, que al final no tuvo tanto. Mm. Eh, Bueno, y yo quiero decir para cerrar un detalle que igual es un poco macabro, pero que se me llevaron un poco las manos a la cabeza cuando prácticamente en la única escena que se sale de la casa, o en las dos únicas, está Julia Roberts conduciendo. Entonces ver la imagen de ella conduciendo me llamó bastante la atención, y quien no entienda de esa duda, pues que busque lo que le sucedió a Julia Roberts conduciendo hace años, y nada, era lo último que tenía que decir. pues dejamos un misterio eh, para que la gente indague antes de pasar a la siguiente película, que va a ser la comedia